Bienvenidos a todos. Les quería presentar a la doctora Sandra Clemente, directora del proyecto UBANEX, que es un proyecto de extensión de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, a través del cual nos vinculamos especialmente con las escuelas técnicas y las escuelas agrarias, las escuelas agrotécnicas. Así que bueno, el día de hoy le damos la bienvenida a Sandra y a ustedes para compartir esta charla del carrito de las compras a la mesa familiar. Así que como les dijo María José, estaremos atentos a los comentarios que nos hagan a través del chat. Y bueno, me parece que ya podemos dar comienzo a la charla, si te parece bien, Sandra. Sí, por supuesto. Buenas tardes a todas y todos. Ese es el título de nuestro encuentro de hoy. Y estas son unas primeras imágenes, un mosaico, para que ustedes vayan observando y familiarizándose con alguna de ellas, viendo cuál situación les gusta más o les gusta menos, o se sienten más cercano a alguna de estas imágenes. Evidentemente la imagen que está en el centro es algo muy raro, que tiene que ver con el uso de drones y cultivar de una manera muy artificial. Ahí vemos suelo y unas cápsulas verdes. Bueno, según yo creo, estaría bueno no terminar de esa manera, produciendo alimentos, pero veremos en las próximas décadas cómo evoluciona la tecnología, la ciencia, la industria. Así que damos comienzo. Así como dijo la profesora Alejandra de los Ríos, y nosotras codirigimos un proyecto que está dirigido a la comunidad y se denomina Fructusterra, acciones de agregado de valor que promueven el cuidado de la salud y el ambiente. Tenemos página de Facebook y de Instagram, un logo particular, y pertenecemos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué buscamos con este proyecto? Buscamos consolidar una red de especialistas, estudiantes e instituciones ligadas al agro. Escuelas agrarias, productores, fundaciones, estaciones experimentales del INTA, centros de extensión, escuelas técnicas también tenemos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Compartimos saberes y lo que queremos es que se logren aprendizajes significativos, aprendizajes que puedan comprender y tener llegada a conocimiento que pueda ser de útil y que pueda ser de utilidad para lo cotidiano, para sus próximos pasos en la formación y en la incursión en el ámbito laboral. Entonces, esto está referido a la producción de alimentos, a la salud, al ambiente. Y tenemos un enfoque agroecológico con el fomento de la interdisciplinariedad, porque hay muchas disciplinas que transversalmente están vinculadas con esta ciencia que seguramente han empezado a escuchar esta denominación, porque es la agroecología. Es una ciencia, ya les voy a dar más detalles más adelante. En el grupo somos más de 50 colaboradores, como les decía, entre docentes, estudiantes, de 2 facultades, de varias cátedras. Sí, nosotras pertenecemos al área de producción vegetal orgánica, que tiene a su cargo una carrera técnica, de formación de técnicos en este área, con un nuevo enfoque en lo que es la producción de alimentos. Y ustedes, si alguno tiene interés en en esta carrera o en alguna otra de la Facultad de Agronomía, no tienen más que meterse en la página y hacer averiguaciones o contactarse con alguna de nosotras. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí?, de las escuelas con las que nos vinculamos. Son de Bragado, de Temperley, ¿sí?, la Escuela Secundaria Técnica, con orientación en química, Marcos Paz, San Pedro, La Prida, Zárate, Exaltación de la Cruz. Y hacemos un montón de actividades. En realidad este es nuestro primer año de virtualidad y encontramos que en este espacio, en estas salas virtuales, podemos convocar a estudiantes, docentes y personas de diferentes partes del país, incluso de Latinoamérica, y encontrarnos en un espacio de este tipo,
avanzando en alguna temática que tengamos como propuesta. Entonces, para más detalles, estamos vinculados con la Feria del Productor al Consumidor, que funciona en la Facultad de Agronomía. Hemos tenido por 2 años un puesto de divulgación y venta de algunos productos. El Centro de Extensión número 10, que está en la Estación Pereira, que es una huerta ecológica, Santa Elena. Grupos autogestivos en Neuquén, que producen lavanda, entre otros productos. ¿Sí? Crece desde el pie, que está en Mendoza, que produce también distintos alimentos y distintas frutihortícolas, y el grupo Hipomea, que produce batata, el famoso boniato, y un montón de productores de Luján, San Pedro, Florencio Varela, o sea, de la provincia de Buenos Aires, básicamente, que producen agroecológicamente o certifican orgánicos. En general, a este tipo de alimentos se los conoce o se destaca que están libres de químicos, ¿sí? De agroquímicos. Pero la agroecología y las producciones agroecológicas son mucho más que eso. En Mendoza también tenemos un grupo de productores y las 2 fundaciones que tienen sede tanto acá en la Ciudad de Buenos Aires como en Villa de Merlo, San Luis. Bueno, yo pongo así imágenes como las del principio para que ustedes vean que les inspiran. Seguramente, como me responden siempre, inspira cuidado del planeta, ser amigable con el planeta, ¿sí? Cuidado del ambiente. Es un disparador. La realidad es que la producción primaria de alimentos y la salud de las familias, tanto rurales como de las urbes y grandes ciudades, y el cuidado del ambiente están íntimamente relacionados. Lo que se haga en un lugar afecta el otro lugar, o positivamente o negativamente. Afecta, impacta de alguna manera. Y eso es lo que vamos a ver. Si pensamos respecto de la producción de alimentos y la salud, se sabe que tanto Oriente como Occidente tiene prácticamente una monodieta, y ya vamos a ver de qué se trata. Y el COVID puso en evidencia un tema relacionado con la salud humana y la producción de alimentos. No vamos a profundizar en eso, pero seguramente son buenos lectores y han escuchado que el hacinamiento en las grandes urbes es relacionado con temas de pérdida de biodiversidad, deforestación o desertificación, la realización de monocultivos. Todo este paquete de medidas o de prácticas o actividades humanas implica inundaciones, sequía, calentamiento global, desruralización, etcétera, etcétera, como para destacar algunos puntos. Está todo muy relacionado. Lo que nosotros hacemos como consumidores va a afectar la demanda de alimentos y lo que se produzca en el campo y la oferta de esos alimentos y los procesos y lo que ofrezca la industria. Y obviamente todo eso impacta, como acabo de decir, en el ambiente. La realidad es que la salud es una sola, tanto animal, humana y ambiental. Es una sola, está íntimamente relacionada una cosa con la otra. ¿Por dónde pasa nuestra salud? Pasa por muchos lugares. Pasa por la calidad de los alimentos, por la inocuidad, ¿y por dónde más? Hipócrates decía que la comida sea tu medicina, y es una frase que este año la escuché mucho, principalmente no tener que caer definitivamente en la farmacia, que este lugar sea un lugar al que uno acuda porque el médico sugirió una medicación al diagnosticar una enfermedad, pero la base de nuestra salud es la alimentación. La FAO habla de calidad de los alimentos. Tal vez esto ya lo conocen, pero bueno, lo estamos como refrescando. Es el conjunto de cualidades que hacen aceptables los alimentos a los consumidores. Cualidades sensoriales, higiénicas, químicas. Y respecto de la inocuidad, esto engloba acciones que garantizan que no causarán daño al comensal. El agroecólogo o en agroecología hablamos de comensal más que de consumidor, porque hablar de consumidor tiene una componente de exceso, de comprar algo que no es imprescindible,
y todos saben a lo que me refiero. Y esto tiene que ver, lo de la inocuidad, con que la garantía de que no causarán daño al preparar esos alimentos o cuando los preparan también, ¿cierto? Para el consumo. Entonces, abarca toda la cadena, desde la producción hasta el consumo. Y hay condiciones y prácticas que los preservan, libres de contaminantes y de las enfermedades que pueden ser transmitidas por ese consumo. No me voy a explayar, porque yo creo que sobre esto trata gran parte de los contenidos de la carrera que están culminando, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, sí, referidos a la presencia o ausencia de insecticidas, fungicidas o algún residuo para mantener la sanidad. La presencia de microorganismos patógenos o de impurezas, como para poner algunos casos. Habrán visto, y cada vez es más común, este tipo de mensajes o carteles que para generaciones anteriores resultarían imposibles de comprender, porque ¿quién no defiende la vida? Y además, la comida va a tener venenos, esto del reclamo de comida sin veneno para defender la vida, ¿por qué surge en estos últimos tiempos en los pueblos de nuestro país, principalmente, y también en otros lugares de Latinoamérica? ¿Qué está pasando con la comida? Podríamos plantearnos algunos interrogantes, que espero que se vayan respondiendo a lo largo del encuentro, o que después se genere un espacio para que ustedes discutan o comenten con su profesora. ¿De dónde vienen los alimentos? ¿Conocen a los actores que los elaboran? Todo esto que consumimos a diario, ¿cómo es la producción primaria? ¿Cómo llega a la mesa familiar? ¿Fresca o procesada? ¿Cuáles son sus procesos? ¿Industriales? ¿Artesanales? Algunas más. ¿Conocen este concepto de alimentos kilométricos? Que hay alimentos que recorren grandes distancias. Es que es lo mismo un alimento que tenemos en el periurbano de nuestra ciudad o alrededor de la provincia de Buenos Aires, cerquita a estas grandes ciudades. Es lo mismo que venga un limón de Grecia o de Turquía, un higo deshidratado. Bueno, implica un montón de información, ¿no? Las distancias recorridas se tienen que conservar, hay un gasto de combustible, etcétera, etcétera. Por otra parte, la forma de decidir lo que comemos, ¿tiene algún impacto? Si yo consumo más fruta y verdura o más carne, ¿impacta a nivel local? ¿Se miden esos impactos, ya sea las consecuencias negativas de contaminación de napas, etcétera, etcétera, algunas que ya mencioné en la diapositiva anterior? Sí, se miden, se denominan en muchos casos externalidades, y se habla de huella de carbono, de huella de nutrientes, de huella hídrica. ¿Dónde los compramos generalmente? ¿Tenemos algún productor cerquita, en unos kilómetros de nuestra casa, y vamos y se corta la verdura fresca, la fruta fresca, y la llevamos a la mesa familiar? ¿O nuestras compras son en un hiper, paquetes que no sabemos exactamente cuáles son los ingredientes? Bueno, el espectro y el arco iris de posibilidades es enorme. Lo importante es saber y poder elegir lo que uno consume y tener acceso a los alimentos. Algunas inquietudes. ¿Quiénes sostienen el sistema productivo? Acá hay una breve respuesta. Los compradores que pueden ser intermediarios, y los consumidores o comensales, que somos los que sostenemos el sistema productivo con nuestras acciones y decisiones. ¿Cómo está el sistema alimentario mundial hoy? Quebrado parece una palabra muy fuerte, pero la realidad nos muestra que cuando comenzó la pandemia y ya no había vías de transporte, ¿sí? El tránsito aéreo, el tránsito marítimo y terrestre, estaban anulados. El que no tenía la posibilidad de acceder a alimentos de cercanía
notó algún faltante en este país o en cualquier otro lugar del mundo. Entonces, no solamente por eso, sino también por una crisis económica, social, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de modelo alimentario es viable? Los agroecólogos decimos, y muchos especialistas, antropólogos, médicos, sociólogos, estamos convencidos de que el modelo tiene que cambiar, que llegamos hasta aquí con un montón de consecuencias, y entonces el modelo debería denominarse y ser ecoagroalimentario. ¿Qué se está haciendo? Para poner algún ejemplo, se están promoviendo sistemas de producción local de alimentos, porque no hay nada mejor que tener huevos caseros, frutillas, todo recién fresco cortado de la semana. Ya les voy a decir las características que tienen estos alimentos libres de agroquímicos y cultivados de manera agroecológica, orgánica o alguna otra variante natural. Pero empecemos por los alimentos procesados industrialmente. ¿Qué pasa cuando la industria los procesa? La realidad es que tiene que estar mucho tiempo en la góndola, previo a ello tiene que transportarse, entonces usan un montón de aditivos, que ustedes seguramente conocen, recién me han hablado que hicieron conservas, pueden saber cómo se conserva algo más tiempo, menos tiempo, qué recaudos hay que tener en todo ese procesamiento. Y están permitidos un montón de conservantes que lo que se dice y se sabe que están sospechados de efectos adversos, aquellos que usa la industria, que tienen números y letras imposibles de descifrar, si se consumen en exceso. Y la realidad es que mayormente lo que encontramos en el supermercado empaquetado con distintos colores tiene un montón de estos aditivos, y ¿quién puede decir que consume o no en exceso? Es como una idea, es una idea subjetiva. Muchos de ellos, o algunos de ellos, bloquean el centro de saciedad. Esto es como una idea perversa, es comer una galletita y no sentir saciedad y tener la necesidad que cualquiera de nosotros experimentó de comerse un paquete entero de 200 gramos de galletitas, o pasa también con un snack, ¿cierto? También tienen un exceso de azúcar y alteran, en muchos casos, el equilibrio hormonal, generando una serie de consecuencias para nuestra salud. Ustedes conocerán algunas de estas marcas, ¿sí? Porque son familiares tanto en la tele, en la publicidad, como en los lugares donde hacemos compras. Son empresas transnacionales, o sea que están en muchos países y que ofrecen alimentos ultraprocesados en todos los continentes. Están en pocas manos este tipo de alimento. Por otro lado, me parece importante hablar sobre la comida chatarra o basura, que se caracteriza así por su valor nutritivo, o sea, por su bajo valor nutritivo, proviene la palabra del inglés, como dice ahí, y contienen altos niveles de grasas, sal, condimentos, azúcares, que curiosamente, como decíamos antes, estimulan el apetito y la sed. Van señales directamente al cerebro, ¿sí? Algunos receptores que tenemos, y estimulan el apetito o bloquean el centro de saciedad. Hay numerosos aditivos. Acá pongo los más conocidos y alguno más que va a aparecer en alguna diapositiva, como el glutamato monosódico, que potencia el sabor, o la tartrazina, que es el colorante amarillo, que ya van a ver que lo conocen seguro. Y, otra vez, su abuso es perjudicial para la salud. Bueno, eso de abuso, quién abusa y quién no. Y si comemos distintos alimentos y están presentes, es una sumatoria y mayormente no nos damos cuenta que estamos entrando en una situación de exceso. La tartrazina, ustedes pueden googlear sobre todo esto, es un tipo de colorante amarillo, bueno, en este caso tiene esta denominación, pero posiblemente pueda tener otra. Esto es de Estados Unidos, la FDA, es un colorante, es el amarillo limón, ese amarillo hermoso,
que tienen los chisitos, por ejemplo, o que tiene una torta de paquete. Es un colorante sintético, está en zumos, en jugos, en sopas, en salsas, y ya hay una advertencia porque se sabe que provoca, consumido en exceso, algunos efectos sobre la salud. Algunos muy suaves, que tal vez no lo relacionemos con eso. Una erupción, una picazón en la piel, una molestia. Y otros que podrían ser más serios. El consumo constante de esta sustancia causa hiperactividad, somnolencia, alergia. No es que por comer un paquete de snacks no va a pasar todo esto junto, pero hay ya registrado problemas de salud. Los médicos, ¿sí?, han registrado este tipo de problemas de salud, los toxicólogos también. Bueno, y que dicen podría causar otras enfermedades en niños. Las dosis grandes, otra vez, excesos, dosis grandes, pueden actuar como un liberador de histamina y aumentar los síntomas de asma, eczemas, urticaria, y parece, por lo que encontré registrado, que en algunos casos podría provocar insomnio. Dicen que contiene, es un colorante, este amarillo limón, que es una sustancia que se denomina azoico, y puede causar reacciones en personas con alergia al ácido salicílico. Es muy común conocer que también hay alimentos frescos que provocan reacciones alérgicas, como puede ser el pescado, la frutilla, el chocolate, eso es conocido. Parece que también hay problemas de salud y problemas de reacciones alérgicas en estos ultraprocesados y con el amarillo limón en particular. Ojo, están las gomitas, los confites, todo tipo de galletitas, los jugos. El glutamato monosódico es otro caso, es el famoso potenciador de sabor. Ajinomoto lo llaman los chinos. Ahí dice, desde 1909, pero la verdad que yo creo que se debe estar usando con intensidad en estas últimas décadas. ¿Quién no consume o consumió algunas de estos manjares, no? Pero ojo, porque es el potenciador de sabor que nos hace comer sin límite, y eso genera problemas de salud. Y no siempre están escritos y figuran en los rótulos y en las etiquetas con el detalle como para alertar a alguien que no quiera alimentarse de esa manera. Y además tienen presentaciones, un packaging muy atractivo. Miren en este caso entonces, puede tener otras variantes como el glutamato monopotásico de calcio, etcétera, ¿sí? Efectos secundarios. Excitan las papilas gustativas. Si ustedes se preguntaban por qué daba un apetito incontrolable, parece que tiene que ver con eso. Es neurotóxico. Puede provocar adormecimiento o parálisis. Obviamente debe tener que ver todo esto con una dosis, una cantidad consumida, y cantidad consumida no solamente en un momento, sino a diario, ¿no? También parece que está registrado, le digo parece porque yo no me dedico exactamente a esto, pero sí he leído y colegas médicos y toxicólogos alertan al respecto, que puede provocar pánico, ansiedad. Seguramente lo más evidente y lo que ustedes deben haber leído y escuchado en los medios es el aumento de peso por el consumo de harina, pero el exceso de consumo de hidratos de carbono tiene que ver con que contienen este tipo de sustancias que hacen al consumo imparable. Y otros efectos secundarios también. Y abajo menciona que pueden estar presentes en comida congelada, sopas de sobre, y que en realidad no es que una sopa puesta en un sobre sea mala. El tema es cómo se la prepara y qué aditivos incluyen. ¿Con qué objetivo? ¿Para vender millones de sobres, litros y litros de bebida? Como que en algunos aspectos, alguna industria, la de los ultraprocesados, se está excediendo poniendo solamente foco en lo económico, en la venta y no en ofrecer alimentos de calidad,
nutritivos. En este caso, que a la derecha son casos muy conocidos. La Nutella dicen que tiene menos de un 10% de pasta de avellana, pero fíjense que también hay rallado, que es el caso de una mezcla con aromatizante a queso, y que no es totalmente pan rallado. Acá abajo la Suipachense y otras marcas, alimento lácteo en base a leche. Acá también es importante tener en cuenta que si yo comparo, yo compré un sachet de leche esta semana, 70 pesos, uno común. Pero si este me lo venden a 40, pero la verdad que tiene un 10% de leche, tengo también que comparar una cuestión de cuál es su composición, cuál es el costo, y si realmente estoy comprando lo que quería comprar. Lo mismo sucede con una pasta parecida al dulce de leche. En el caso del café, ¿sí?, que puedo querer darme un gustito y tomar un café, sería bueno leer y que no diga polvo para preparar una infusión a base de café y de jarabe de glucosa, es el jarabe de alta fructosa, con colorante libre de gluten sin TAC. O sea, estoy comprando café, yo creo que me genera muchas dudas ese envase, que seguramente es más económico que otros cafés, pero por lo menos como comensal o consumidor, yo quiero saber qué compro y a qué precio me lo están ofreciendo, y que no sea una publicidad, una etiqueta engañosa en un envase también engañoso. Sandra, no sé si querés que te comente. ¿Algo? Sí, hay unos chicos que tienen acá unas En dudas. las diapositivas pueden intervenir si tienen algún ejemplo o algún comentario que hacer. No todo está hecho así. Ustedes saben que hay negocios que son dietéticas, que ofrecen envasados alimentos naturales. Y yo estoy segura que las conservas que han hecho son conservas como las hago yo, como las haría mi abuela o cualquier antecesor o familiar, y no se les ocurriría ponerle un montón de estos aditivos. Pero bueno, es importante conocerlos. En el caso del jarabe de maíz de alta fructosa, Estados Unidos Sandra, tiene ¿me escuchás? cultivable, hace ya unas décadas empezó a fomentar el cultivo de maíz para proveerle a la industria este jarabe, que fíjense que está en un montón, en aderezos, está en salsas, en envasados, conservas envasadas, en gaseosas, ¿sí?, en cereales y hasta en fideos. No, simplemente que hay una crisis económica, por la crisis económica, por la industria produce un montón de alimentos, se frenó la demanda también de esos alimentos porque se frenó la posibilidad de comercializarlo en otros continentes, ¿sí? Por eso, quebrado económicamente, que es el tema que en general se hace mención, como que lo económico es más importante que otros aspectos, desde lo social también. Bueno, no aparece, pero hay posibilidades de que eso se modifique. En otros países hay aclaraciones en los rotulados. Acá se estaba trabajando al respecto. Porque si no es exigencia, no lo van a hacer. Es así. Entonces hay que presionar, exigiendo como consumidor y también con políticas y con leyes o normas que lo exijan. Sí, efecto, ustedes pueden googlear mucho más al respecto de este tema de los aditivos o de los componentes, que tienen que ver justamente, ¿por qué tienen conservantes? Porque tienen que recorrer largas distancias y estar mucho tiempo en los comercios. ¿Por qué tienen otros aditivos que son colorantes? Es para hacerlos más atractivos. Y en otros casos, para que uno coma sin parar. O sea,
hay aspectos y criterios que han tomado los que definen en la industria alimenticia que son realmente, digamos, negativos, y que no piensan en el prójimo, en la comunidad, en la salud, básicamente, porque acá estamos hablando de un bebé, de un niño, de un anciano, de cualquiera de nosotros. Y además, si se generan problemas de salud, el país que tiene que dar una salud gratuita, o cualquier familia que se costea sus gastos de salud, se ven incrementados. Acá Esteban comenta, sí, hay mucha, supongo que a ustedes esto les despierta mucha curiosidad ya desde antes y pueden indagar en todo esto. Porque además, bueno, acá dice, Luca, se venden con esa denominación, pero en realidad, fíjate que dice, voy a volver a la presentación, no te engañan, lo que pasa es que a lo mejor está en una letra, esto está agrandado, una letra tan chiquita, la marca Arlistán es conocida, la marca La Suipachense es muy conocida, como la marca Armonía, era la marca de leche y de yogures cuando yo era chica, famosa por la calidad de los yogures y de los productos lácteos, quesos y demás. Entonces uno, sin leer, lo compra, porque no hay en la góndola que vende leche de verdad o café de verdad, no hay una góndola que separe de estos productos que son a base de, como dice acá, a base de. Entonces, también especulan con que uno no va a leer, con que uno va rápidamente a la góndola y toma sin averiguar, y buscando el menor precio. Eso es muy tentador. Ponen el queso rallado y el rallado al lado. Este es marca OPI, pero se ha dado caso. Lo mismo el caso de los medallones de carne, que estaban en la misma heladera o freezer, donde estaban unos medallones o carne picada, que decía picada, y era un preparado en base a soja. En este caso, entonces, ya habíamos hablado del jarabe de maíz, que parece miel también, en muchos casos han adulterado la miel con esto. Y bueno, acá está todo el mundo de los aditivos, que seguramente es algo que ustedes pueden indagar. Y sepan también que hay un montón de conservantes y colorantes naturales que se pueden usar, ¿sí? Pero a lo mejor es difícil de conseguir, difícil de tener en esa industria. Bueno, por diferentes motivos, esto que es lo químico es lo más accesible para los ultraprocesados, ¿sí? Pero no es que no existen conservantes naturales. De hecho, por ejemplo, el aceite de coco, que tiene propiedades antimicrobianas, se usa mucho en cosmética natural o verde, porque conserva esa crema o preparado. Así que sepan que también están las alternativas frescas o naturales, que provee la naturaleza y que no salen directamente de un laboratorio. Fíjense que entonces en una manzana, si ustedes googlean, van a encontrar que tiene un montón de nutrientes, incluso ácidos oleicos, linoleico, ácido málico, ¿sí? Sodio, potasio, fructosa, manganeso, hierro, zinc. Si ustedes averiguan, son todos oligoelementos estos últimos, imprescindibles para una buena salud. Y también podríamos hablar de las propiedades y de la composición de la espinaca y de un montón de otros alimentos frescos. Ecológicos ya implica que no tienen residuos de agroquímicos porque en su producción primaria no se han empleado. Entonces, en este caso hablamos de alimentos nutritivos y saludables. Y algunos, como decía antes, pero directamente para preparar comidas, tienen propiedades antibióticas. Si tienen propiedades antibióticas, también pueden servir a modo de conservante o de desinflamante, como es el caso del jengibre. Dice, tiene poder antibiótico,
es implacable contra microorganismos malignos, y además es antiinflamatorio. El ajo y la cebolla también tienen un montón de propiedades, el romero es antiviral, ¿sí? O sea, le han encontrado propiedades, no quiere decir que si tomamos un tecito de romero, ahí de golpe nos curemos de una enfermedad. Pero incluyendo estos alimentos en nuestras comidas, estamos mejorando la calidad, no solo nutricional, sino también protectora del estómago, del intestino, ¿sí? De todo nuestro aparato digestivo. Y para nombrar algunos ejemplos más, es muy común que conozcan las propiedades del limón, ¿sí? Riquísimo en vitamina C, no es el único, el pimiento también, y que además es antimicrobiano, tiene un montón de propiedades, incluso le atribuyen propiedades anticancerígenas. El boniato o la papa, esta que es bien naranja y muy conocida, tiene mucha fibra, tiene beta-carotenos, y a comparación de la papa, no solamente tiene como la papa hidratos de carbono, está mucho más balanceada en su composición, y tanto es así que la pueden consumir los diabéticos. Y acá está cortadita la palabra, pero hablamos de la cúrcuma, que es antiinflamatoria, es un condimento que se usa muchísimo en Oriente, en la India, y acá cada vez más. La comparan con el ibuprofeno, porque tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, en los alimentos, frutas y verduras, incluso, como dice ahí, en hongos comestibles, encontramos nutrientes y una composición que le dan a estos alimentos propiedades muy importantes para que sean incorporadas en la dieta familiar. Ahora, tenemos el otro tema, el del packaging y los plásticos. Entonces, si evitamos los plásticos, estas bandejitas de telgopor, y los ofrecemos así a granel, ¿con eso alcanza? Bueno, es una propuesta mejorada, pero la realidad es que no sabemos si están libres de residuos, si son más nutritivos o más sabrosos o más aromáticos, porque en esta imagen y lo que pasa en una góndola de súper, si no hay ningún cartel, no nos dice cuál fue su origen. Sabiendo su origen, podríamos tener la seguridad que son libres de residuos tóxicos, que son más nutritivos, como los alimentos agroecológicos, orgánicos o biodinámicos. Tienen distintas denominaciones. Si están cultivados en un suelo sano y nutritivo, con muchos nutrientes, también ese limón, ese tomate, tendrá altos contenidos. Se sabe, por ejemplo, en vitamina C, una naranja de un árbol que está cultivada agroecológicamente, esa naranja tendrá prácticamente el doble de vitamina C que cualquier otra de origen convencional. Y además son más sabrosos. Y algo que nos dice acá, se conservan por más tiempo, porque ese árbol, ese naranjo, o esa lechuga, o ese tomate, tiene más nutrientes que captó del suelo, sus tejidos están fortalecidos y pueden durar el doble de tiempo que una lechuga, una rúcula convencional. Así que la diferencia es importante. Sí, vamos a hablar un poquito de la producción convencional. Si quieren, ahora me fijo a ver si hay algún otro comentario, como para entender un poquito más sobre el origen de los alimentos. Acá Emma pregunta, ¿estos alimentos son un estilo de medicina natural? Entonces, en realidad los alimentos frescos son saludables. Está en nosotros saber combinarlos, y por eso ya Hipócrates decía, no es el único que dice que el alimento sea tu medicina. Una alimentación balanceada, donde no sean los hidratos de carbono, la base, como se muestra en la pirámide nutricional, que ya se dejó de usar. Vieron que se habla de una espiral, donde el agua también tiene mucha importancia. Bueno,
una alimentación variada y equilibrada seguramente va a ser a la salud, sin pensar en la enfermedad. Podés decir, tiene que ver con una medicina natural, sería una manera de decir, pero tiene que ver con una alimentación saludable. Bueno, si les parece, entonces ahora vamos a empezar a hablar un poco sobre cómo se producen los alimentos, ¿sí? Esto que se viene haciendo por décadas con la Revolución Verde, la agricultura convencional, un modelo que es el vigente, el que predomina, un modelo de producción, y estas otras opciones que brinda la agroecología. Miren lo que dice en esta diapositiva, el monocultivo que ocupa los 1.500 millones de hectáreas cultivables, ese monocultivo es la principal causa de las alteraciones ambientales mundiales. 1.500 millones de hectáreas, no solo en nuestro país, y que tiene esas consecuencias que ya de alguna manera mencioné, una contaminación química, la deforestación, el agotamiento del recurso de agua dulce. Si contaminamos, ya sea por los cultivos o por la producción animal, estamos disminuyendo la cantidad de agua dulce disponible para la familia. Y acá en esta diapo hay un punteo de las características de este modelo agropecuario predominante. Tiene una concepción simplista de la agronomía. El agrónomo, yo soy agrónoma, ¿sí? Alejandra también, la profe Alejandra. A nosotros nos enseñan la complejidad de la agronomía, pero para producir de esta manera en monocultivos se habla de recetas, de algo muy simplista, extractivista. Se cultiva y se vuelve a cultivar y cultivar soja sobre soja sobre soja, o maíz sobre maíz sobre maíz, y se extraen nutrientes, por eso se dice extractivista. Y no se reponen todos los nutrientes, se reponen algunos. Es una tecnología de insumos. Cuando hablamos de que emplea semilla, pero también agroquímicos, eso incluye fertilizantes, uso de fertilizantes, básicamente nitrogenados, con un poco de fósforo y de potasio. Pero habrán visto cuando les mostré en la otra diapositiva la composición nutricional de la espinaca, ¿sí? Por ejemplo, y si dice selenio, manganeso y zinc, quiere decir que lo tomó del suelo, y si en el suelo eso escasea, va a tener menor composición, o menores moléculas que van a dar como consecuencia en ese metabolismo de ese vegetal la síntesis de vitamina C. Por eso les hablaba que una naranja producida convencionalmente en un monte que sea de hectáreas de naranja, cuyo suelo está poco nutrido, va a tener una composición nutricional menor. Y entonces también se dice, volviendo a estas características de este modelo, que se expande, crece alterando la naturaleza, crece en superficie, ¿sí? Es energéticamente insuficiente. ¿Por qué? Porque usa derivados del petróleo, básicamente, y mucho, ya sea para producir esos agroquímicos o para el uso de la maquinaria o de los traslados. Otorga al sistema una alta vulnerabilidad. Y lo hemos visto con esta pandemia que paralizó al mundo, ¿sí? Que tiene que ver con esta crisis de la que hablábamos, ¿sí? Millones de hectáreas dedicadas a un puñado de monocultivos, arroz, maíz, trigo y papa. Si ustedes se ponen a pensar qué es lo que consumen o qué es lo que hay en el recorrido que hacen por un hipermercado, van a encontrar que distintos paquetes con sabor a banana, con distinta forma y distinto color, cuando leen tiene arroz, maíz, trigo o papa básicamente. La realidad es que hay más de 8.000 especies vegetales comestibles y la industria y la cultura se llevó a la monodieta. ¿Sí? La industria, no sé quién fue primero, si hubo la gallina, pero la realidad es que la industria ofrece alimentos que contienen muy pocos cultivos, ¿sí?
y se habla de una dieta, una monodieta a nivel mundial. ¿La agricultura industrial entonces nos alimenta? Es algo para indagar, podríamos dar una idea rápida de que realmente si nuestra alimentación se basara solamente en esos paquetes y envases, no nos estaría alimentando correctamente. Y además hay otro tema que se los dejo para que lo piensen, que está puesto en forma de pregunta. ¿Comer es un acto político? Sí, de alguna manera sí, o de muchas maneras sí, porque son todas nuestras decisiones como comensal que van a impulsar un modelo o una cadena de producción o a la industria de alguna manera en particular. Si pensamos en esto que está detallado en esta diapositiva, que son las características que se saben que va a tener la agricultura del futuro, vemos que el modelo actual no da estas respuestas. Va a ser un modelo agrícola independiente del petróleo. El actual depende del petróleo. Básicamente, ¿por qué debe ser independiente? Porque es escaso y es costoso además. Los agroecosistemas o deberán ser de bajo impacto para el ambiente. Donde se cultiva, el agroecosistema es el lugar donde se cultiva. No puede contaminar napas, agua, aire, suelo, porque entonces, ¿cómo es nuestra casa? ¿Cómo queda nuestra casa, nuestro planeta? Y resiliente, que quiere decir que frente a algún problema climático de sequía, de exceso de agua o de algún tornado, ¿sí? Algún problema climático de exceso de temperatura o de muy bajas temperaturas, que sea un sistema que se pueda recuperar, ¿sí? Luego de una situación, de un evento climático inesperado. Y el monocultivo, la producción convencional, no logra ninguno de estos dos puntos que les mencioné. Tiene que ser una agricultura multifuncional, que brinde muchos servicios económicos, sociales y ambientales. Y esto tiene que ver con no solamente cultivar arroz o cultivar maíz, sino una diversidad de cultivos en un paisaje biodiverso donde la familia o las personas que están en algún pueblo de nuestro país o de cualquier otro país vecino puedan instalarse y vivir plenamente con bienestar en ese lugar. Y si es autosuficiente, mucho mejor todavía. Son sistemas alimentarios locales, para el desarrollo local justamente, con el comercio justo, que la cadena sea una cadena corta, o sea, por eso se habla de mercado de cercanía. Y habrán visto qué es lo que pasó en esta pandemia. Decían, los hiper cierran, tal o cual cosa está cerrado o está prohibido. ¿Dónde se puede comprar? En los lugares, en los comercios de cercanía. Las ferias son también muy importantes. Y que se investigue, como dice ahí, participativamente. Esas son las características que va a tener la agricultura o que está empezando a tener en algunos ambientes o sectores de agropecuarios, en donde se trata de entender las necesidades de una región investigando, ¿sí? Para resolver un problema alimenticio en este caso en particular. Entonces, dice acá, entonces, un sistema agroalimentario sostenible, ¿cómo sería? Sería aquel que active y dinamice la economía local. Fíjense que hace mucho acento, pone mucho énfasis, en lo local. Debe ser ambientalmente sustentable, trabajar en sintonía con la cultura de un lugar y las costumbres de una región. Si estamos acostumbrados a comer naranja, va a ser muy difícil que nos acostumbremos a comer a diario kiwi. Puede ser muy rico, pero no hay una alta producción de kiwi y no hay una cultura de comer a diario kiwi, sí naranjas, sí limones y cítricos. Entonces reemplazar esos montes frutales por soja va a hacer que nos quedemos sin cítricos, por ejemplo. Tiene que fomentar ese sistema agroalimentario o ecoagroalimentario, la igualdad social,
debe tener una propuesta saludable. O sea, uno tiene que pensar en la salud del hombre y su ambiente, y su entorno. Porque nos necesitamos, nosotros somos parte de ese ambiente. No somos los mejores ni los principales. Ustedes ya habrán visto que la actividad humana genera un montón de problemas en el ambiente y en la extinción de algunas especies. Y aquí entra la cuestión ética, ¿sí? Que yo creo que debe ser abordada por un agrónomo o también por la industria, alguien que esté en la producción de alimentos. ¿Qué ofrezco? ¿Es engañoso lo que hago? ¿Pienso solo en un tema económico personal o pienso en la comunidad y en la salud? No se contrapone la producción de alimentos saludables con tener buenos ingresos y que económicamente ese emprendimiento tenga buenos ingresos. Pero bueno, hay distintas formas de producir alimentos. Eso creo que está quedando claro. El consumidor o comensal tiene un rol muy importante, ya que tracciona la forma de producir alimentos. Es de lo que le hablaba antes. Ayuda a sostener una red. Si yo hago compras de cercanía, incluso compro artesanías o algo elaborado en mi barrio, en mi región, eso va a impulsar esa actividad y económicamente va a traer una mejora seguramente. La oferta de productos que dice que se ubicarán en los mercados, entonces también está condicionada por lo que nosotros demandemos. Y por eso la educación es muy importante, de chicos y de grandes, ¿sí? Porque la gente mayor, mi mamá, por ejemplo, o nuestros abuelos, no imaginan que en una etiqueta o en un envase haya información engañosa o en una publicidad. En general, la gente confía en eso. Y ustedes están viendo que hay mucho engaño detrás de una etiqueta o de una publicidad. Así que esto es algo que yo creo que es así. Educar es enseñar a comer de una u otra manera, en el jardín de infantes, en cualquier nivel educativo. Es importante conocer el origen y no creer que un pollo, por ejemplo, es algo que viene en una bolsita. Los chicos de la ciudad tienen esa idea de muchos de los alimentos, como nunca vieron crecer una lechuga o nunca vieron ningún otro proceso. Entonces es muy importante que nos eduquemos para elegir nuestros alimentos y saber qué comer. Las actividades que realiza Fructus Terra, por ejemplo, que les decíamos que estaban vinculadas con instituciones técnicas y agrotécnicas, tienen que ver con eso, con chicos que están comenzando a entender cómo es cultivar sin veneno, cómo es cultivar un poco de todo y no hacer monocultivo, cómo conocer el suelo. Acá en Florencio Varela fuimos con estudiantes ya de la facultad, de la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica. Vean que hay una diversidad de cultivos, ahí de celeste está Alejandro, su dueño, tiene página de Facebook, y hacen delivery de todas frutas y verduras que producen en el lugar, producidas agroecológicamente. Acá, como les nombraba, nosotros estamos yendo a la Estación Pereira, lo mismo, ¿sí? Y además, ese policultivo, que es muy diferente al monocultivo, hace que haya, acá en la imagen del centro, hay bichitos, ¿sí? Que podrían ser considerados como plagas, pero también hay controladores o enemigos naturales, que mantienen regulado el sistema libre de plagas que causen daño, y no hay que recurrir a agroquímicos. Acá Marcela, que es una colaboradora, está pulverizando con un preparado natural en base a laurel, y fue muy exitoso. Y este caso es un ejemplo de la Aurora, un emprendimiento extensivo de cereales en Benito Juárez, ¿sí? Que también produce, sin usar agroquímicos, producen agroecológicamente. Miren ustedes, son más de 600 hectáreas. Piensen que esto puede ser forraje, alimento para el ganado,
pero también puede ser algún cereal transformado en harina, libre de químicos para consumo nuestro. Y es considerado faro agroecológico por la ONU. Lleva 20 años produciendo agroecológicamente en la provincia de Buenos Aires. Y en este caso es en Córdoba. Los famosos paperos, que son los productores de papa, llegan a utilizar en los cultivos convencionales, los monocultivos, más de 20 agroquímicos, mientras que producida, como dice el cartel, agroecológicamente, no usan directamente agroquímicos que causen problemas para la salud o que contaminen el ambiente. Esto es en Tras la Sierra, Córdoba. Entonces, a ver, voy a ver, porque me queda esta partecita, que son 4 o 5 diapositivas, relacionándolos con qué es la agroecología, ¿sí? A ver si han puesto algunas preguntas. Estamos terminando en 10 minutos, más o menos. ¿Sí? María José, díganme si vamos bien. Una monodieta es una dieta basada en trigo solamente, en maíz, ¿sí? O en 2 o 3 cultivos. Por eso yo les mencioné papa, trigo, maíz, ¿sí? Como los únicos componentes de un montón de ultraprocesados que mundialmente son consumidos. Para que ustedes empiecen a indagar o a tener alguna respuesta sobre qué es la agroecología, yo les decía, es una ciencia, ¿sí? Así como lo es la medicina, la sociología, la abogacía, es una ciencia pluriepistemológica, porque sus conocimientos se generaron a través de las investigaciones, pero también rescatando saberes ancestrales, formas de cultivar, ¿sí? Y de tener producción animal también, que ya hacían nuestros ancestros generaciones pasadas. Se valora el saber del campesino, del que está en el campo, ¿sí? El que está cultivando. Es tan importante como el investigador que está en un laboratorio o que puede hacer sus experimentos. Y transdisciplinar, porque abarca un montón de disciplinas, ¿sí? Es importante, por ejemplo, para el tema alimentación, la mirada de un antropólogo que nos conoce al humano a lo largo de los cientos de los años, cómo fueron cambiando nuestras costumbres y cuáles son nuestras necesidades y nuestra cultura. Por ejemplo, ¿sí? Sociólogos, bueno, etcétera, veterinarios, un montón de disciplinas. Los equipos de agroecología son equipos de especialistas de diferentes disciplinas en proyectos de investigación, por ejemplo. Además, se dice y se sabe que la agroecología brinda un montón de herramientas, ¿sí? Tanto para los cultivos como para los procesos, y se habla de prácticas. Uno puede decir o escuchar hablar de que produce agroecológicamente o que las prácticas son agroecológicas, usando la palabra como adjetivo, y no está mal. Y a su vez impulsa los movimientos sociales, ¿sí? Porque este intercambio de saberes, las organizaciones en cooperativas de productores o de consumidores y la relación entre todos potencia a la agroecología, potencia sus saberes y potencia las actividades en el campo y en la generación de alimentos. La agroecología entonces es muy abarcativa, tiene 4 dimensiones: ambiental, o sea, toma aspectos, indaga aspectos del cuidado del ambiente; dimensión social, dimensión técnico-productiva, que es todo lo agronómico; social tiene que ver con las familias, el rol de la mujer, las necesidades de una comunidad, por ejemplo; y económicas, todos los aspectos económicos vinculados. Y tiene muchos principios, yo acá estoy destacando, que se refieren a la vida del suelo. El suelo no es solamente algo estéril
no es la estructura que va a sostener a las raíces y a una planta, sino que hay microorganismos, que hay también un montón de artrópodos y otras especies que hacen a la vida de ese suelo. Habla de la agricultura de procesos, conocer esas redes tróficas y fomentarlas, ¿sí? Y no usar recetas. Cada lugar de nuestro país tendrá una forma de cultivar agroecológicamente para un conjunto de policultivos con integración animal que quiera llevar adelante. Por eso entonces, en sus principios también se habla de sistemas biodiversos y complejos. Y volvemos a que no son recetas, tienen en cuenta el cuidado de los bienes naturales y la diversidad del paisaje. ¿Cuáles son los aportes de la agroecología para reconstruir a la agricultura post-COVID? ¿Sí? Esto que dice, bueno, volver a la normalidad, ¿cuál va a ser nuestra normalidad? ¿Qué tiene entonces que aportar o qué puede aportar la agroecología para estas próximas etapas? Bueno, en principio propone transponer la espiral de los plaguicidas y fertilizantes convencionales, o sea, dejarlos de lado y dejarlos de usar. Enriquecer la matriz paisajística, rescatando especies que se están extinguiendo, tanto forestales como animales, etc. Revitalizar la agricultura familiar. Ustedes saben que la agricultura familiar campesina indígena en el mundo provee más del 70% de los alimentos. Eso está calculado y se sabe que es así. Entonces, pequeños grupos producen esa diversidad de cultivos, frutas, verduras, ¿sí? Huevos, carne, para todo el mundo. Entonces, lo que propone es revitalizarlo y tienen las herramientas para eso. Y además propone sistemas alternativos de producción animal, no producir carne, ¿sí? De una manera que genere un hacinamiento animal. Optimiza, o sea, propone optimizar la agricultura urbana, las huertas urbanas, los parques y jardines comestibles, por ejemplo, y además, en todo este contexto, propone exhibir faros, como era el caso de la Aurora, faros agroecológicos, que son sistemas productivos, emprendimientos, que pueden animar a profesionales, a técnicos y a los mismos consumidores producir de esa manera y consumir agroecológicamente alimentos. Bueno, entonces, ¿la agroecología qué ofrece? Es un enfoque complejo, problematizador. Propone modelos de desarrollo regionales. Tiene a la naturaleza como aliada, ¿sí? Y se trata de que sea un sistema sustentable. Seguramente hay incertidumbre, porque no son recetas, porque todo lo que uno haga depende del ambiente, del clima, ¿sí? De cómo está la temperatura, la humedad, de un montón de condiciones. Y se trata de manejar todo eso de una manera compleja. Por eso los agroecólogos estudiamos distintos aspectos de distintas disciplinas en todo lo que les conté. Y usa, usa de manera múltiple el territorio, ¿sí? No solamente enfocado a lo económico o no solamente enfocado a un cultivo, sino que con esas dimensiones que tiene, propone el uso múltiple del territorio con el involucramiento de todos. Están todas las personas, las familias, los chicos, los grandes, desde los distintos niveles educativos, desde las organizaciones barriales, ¿sí? Involucrar a todos en esto, que en definitiva es el cuidado del planeta, ¿no? Ofrece una manera diferente de producir alimentos. Eso creo que es lo que traté de transmitirles y lo han visto, aunque sea como un primer paso, y reconoce varios modos de hacer agricultura, y no solamente uno. Entonces acá tengo algunas imágenes, ¿sí? Para ver con cuál ustedes se identifican, como para ir cerrando. ¿Sí? Acá están animales en producción de una manera
que realmente lo que dicen los que trabajan en esto, o los que han chequeado este tipo de producción, las imágenes que se muestran arriba, los animales de esta manera se enferman, tienen que dar un montón de antibióticos y medicamentos para producir de una manera artificial. No sé si han escuchado hablar de las gallinas felices, que son las que están simplemente recorriendo un lugar, comiendo granos, ¿sí? Y bueno, es un sistema productivo en definitiva también, pero mucho más saludable para el bienestar animal. En este caso, lo mismo, está muy en boga el problema de los chanchos y esta relación con el pasaje de uno o más virus y enfermedades que se han generado en humanos, ¿no? Que todos estamos viviendo por el hacinamiento animal y la ruptura de las fronteras con las zonas de reserva natural, bosques y demás. Acá también tenemos a la izquierda animales en una superficie más importante, saludables, muy distinto a las imágenes de la derecha, donde hay hacinamiento animal que provoca que se enfermen y que tengan que estar recurrentemente atendiendo y dándole medicación. Bueno, de esto les hablaba al principio y ustedes lo deben haber visto, ¿sí? Son un montón de envases de distintos colores y básicamente, si empezamos a averiguar, hay solamente maíz, trigo, papa y arroz, con sabor a banana, con sabor a frutilla, con sabor qué sé yo, a kiwi, a naranja, con color de naranja, pero que nunca conocieron la naranja. Bueno, esto es, digamos, el extremo de los ultraprocesados, ¿no? Que tiene que ver con lo que detallamos antes. ¿Qué cambia la agroecología? Lo que cambia es la manera de concebir la producción agropecuaria y los sistemas alimentarios. ¿Por qué surge? Por la necesidad de disminuir los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales. Y ahí está involucrado también el tema de la salud nuestra, ¿no? ¿Cuál es el cambio de paradigma? Bueno, el cambio tiene que ver con cambiar el modelo industrial de producción, resignificando el valor de los alimentos, reduciendo la dependencia de insumos externos y generando tecnologías inclusivas para los agricultores. Que el campo no expulse a las familias que ya estaban arraigadas. Y últimamente lo que yo estoy escuchando, que muchas familias están buscando salir de las grandes urbes, ¿sí? Donde se vive de forma hacinada, ¿sí? Sin recursos y con mucha dificultad, y trasladarse a algún lugar más espacioso, donde podrían estar vinculadas con la producción, por ejemplo, frutihortícola. Además, ¿qué implica ese cambio de paradigma? Revalorizar los procesos ecológicos que se dan en los agroecosistemas. El hombre interviene, ¿sí? Manipula, pero ese agroecosistema, teniendo en cuenta, ¿sí? Si es agroecológico, trabajo, teniendo en cuenta esos procesos ecológicos y preservándolos. Por eso acá dice, protegiendo los bienes naturales, la salud del hombre y su entorno. Eso es el cambio de paradigma, ¿sí? Salir de las recetas, salir de los alimentos poco nutritivos, poco sabrosos, ¿sí? Sin posibilidades de que nuestra dieta sea variada, etcétera, etcétera. Ya dejé de presentar, ¿no? Bueno, muchas gracias, María José. Yo, si hablan bajito, igual escucho como para terminar estos últimos minutos. Nosotros podemos seguir contactados como para que puedan ampliar algún tema, buscándole algún artículo referido a temas de producción de alimentos, o cualquier duda que tengan, pueden hablar conmigo o con Alejandra, y si tienen alguna duda o alguna inquietud, me la pueden manifestar.
Bueno, muchas gracias, Sandra. La verdad que muy enriquecedora la charla. Me parece que abarcaste un montón de aspectos, desde la producción primaria, la industrialización de los alimentos, las formas de producir. Acá Emma dice, o sea que entra el tema de la ética del agrónomo. Y sí, yo creo que sí. La ética de todos, porque si ustedes están pensando en tener un proyecto y preparar algún tipo de alimento, también sería bueno que si lo promocionan como un alimento saludable, que realmente lo sea, que uno pueda leer esa etiqueta e informarse. Y si es una mayonesa, tenga huevo y tenga aceite, y no que tenga colorante y un espesante que parezca mayonesa. Y así un montón de casos, ¿no? Como los que mencionamos. Estos aditivos que son sintéticos tienen alternativas en un montón de sustancias de origen natural, que son conservantes, que pueden dar pigmentación y demás. Solo que, bueno, si quieren vender toneladas y toneladas de alimentos en el mundo y que desde Argentina llegue un alimento de nuestra industria a Alaska o algún estado ruso, bueno, seguramente le vamos a tener que poner una pichicata, digamos, o sea, un montón de cosas y para venderlo tenemos que hacer algo engañoso. Si no, nadie va a comprar, por más rico que parezca, algo así, que sea de consumo imparable, ¿no es cierto? Por ejemplo, no entra en ninguna cabeza pensar que un alimento puede bloquear el centro de saciedad o que tenga un pigmento que nos haga mal a la salud. Pero realmente están permitidos, están de alguna manera, se han descubierto estas cosas en los últimos tiempos también. No es que toda la información se contaba desde hace décadas. Consumidores, dejar de comprar, elegir, compro esto porque lo hace mi vecina también, o porque lo hace alguien del grupo, un amigo que hace algún producto rico, sano, saludable, y dejo de comprarlo en otro lugar, entonces la industria va a tener que cambiar. Por eso hablo de educar, educarnos todos, porque hay que reeducar también. Quiero continuar con ustedes el año próximo, cuando necesiten, estamos disponibles. Muchas gracias a Alejandra también y a los chicos.